Crees que eres libre. Te miras al espejo y ves a alguien que toma decisiones, que elige su camino, que tiene el control. Pero si fueras brutalmente honesto contigo mismo, aunque fuera por un solo segundo, admitirías que la mayor parte del tiempo no eres el capitán de tu vida. Eres solo un pasajero. Un pasajero atado en el asiento trasero de un coche que va a toda velocidad hacia ninguna parte, conducido por impulsos que no entiendes y por una química cerebral que te ha esclavizado sin que te dieras cuenta. La mayoría de la gente cree que es buena, pacífica y centrada, pero la realidad es que solo son inofensivos porque no tienen la disciplina para ser peligrosos. Eres débil porque es la opción más cómoda. Y esa comodidad te está matando lentamente. Sientes ese vacío, ¿verdad? No hablo de tristeza. La tristeza es algo limpio, tiene una causa. Hablo de esa sensación sorda, constante, que te golpea los domingos por la tarde o justo antes de dormir. Esa vibración en el pecho que te dice que algo no encaja, que estás viviendo por debajo de tus posibilidades, que estás desperdiciando el único recurso que jamás podrás recuperar, tu tiempo. Vives con una ansiedad de bajo grado, un zumbido eléctrico en el fondo de tu cráneo que nunca se apaga del todo. Es como si estuvieras esperando una catástrofe o una notificación, y tu cuerpo ya no distingue la diferencia entre ambas. Piénsalo. Tu día comienza y ya has perdido la primera batalla. Suena la alarma y tu primer instinto no es la gratitud por estar vivo, ni el propósito, ni la claridad. Tu primer instinto es buscar una distracción. Tu mano se mueve sola, como la garra de un autómata, hacia esa pantalla brillante. Antes de que tus pies toquen el suelo frío, antes de que respires aire fresco, ya has dejado que el mundo exterior invada tu santuario mental. Has dejado entrar el caos. Has permitido que las agendas de otras personas, las noticias diseñadas para indignarte y las vidas editadas de extraños dicten cómo te sientes. Te inyectas una dosis de dopamina barata antes de haberte ganado el derecho a sentirte bien. Y así, con la mente nublada y reactiva, te arrastras fuera de la cama, no como un guerrero que se prepara para la conquista, sino como un zombi que busca su siguiente dosis de estímulo. Esta es la herida que llevas abierta y que te niegas a vendar. Tu atención, que debería ser un rayo láser capaz de cortar el acero y construir imperios, se ha convertido en una luz difusa, débil, dispersa en 1000 direcciones. No puedes concentrarte en una sola tarea durante 20 minutos sin sentir ese picor en los dedos, esa urgencia física de escapar del presente. Es una adicción, y es más peligrosa que cualquier sustancia porque es invisible y socialmente aceptada. Tu cerebro, esa máquina biológica diseñada para sobrevivir en la sabana, ha sido secuestrado. Tu sistema de recompensa está roto. Estás entrenando a tu mente, repetición tras repetición, día tras día, para ser impaciente, para ser frágil, para no tolerar ni un gramo de aburrimiento. Y el aburrimiento solía ser el lugar donde nacían las grandes ideas. El silencio solía ser el lugar donde se forjaba el carácter. Pero tú huyes del silencio como si fuera la peste. ¿Por qué? Porque en el silencio no hay donde esconderse. En el silencio te encuentras contigo mismo. Y esa reunión te aterra. Te aterra escuchar tus propios pensamientos sin el filtro del ruido constante, sin la música de fondo, sin el podcast, sin la televisión encendida en la otra habitación. Porque si escucharas lo que tu voz interna tiene que decirte, tendrías que admitir que no eres quien deberías ser. Tendrías que admitir que has estado postergando tus sueños, que has estado evitando las conversaciones difíciles, que has estado comiendo basura, durmiendo mal y viviendo en piloto automático. El ruido es tu refugio. El ruido es la manta con la que te tapas la cabeza para no ver el monstruo que hay en la habitación, tu propia mediocridad. Observa cómo te relacionas con el dolor y la incomodidad. La sociedad moderna te ha vendido la mentira de que la vida debe ser fácil, fluida, sin fricción. Te han dicho que si algo cuesta trabajo,
quizás no es para ti. Te han dicho que mereces ser feliz todo el tiempo. Y esa mentira te ha vuelto blando. Tu piel se ha vuelto fina. Cualquier contratiempo, cualquier crítica, cualquier pequeño obstáculo en tu camino se siente como un ataque personal. Tu mente reacciona con una tormenta de emociones desproporcionadas. Alguien te corta en el tráfico y sientes una ira homicida. Tu jefe te hace una corrección y tu autoestima se desmorona como un castillo de naipes. No tienes piel de elefante, tienes piel de cristal. Y el mundo, que es duro, afilado e indiferente, te corta cada vez que te mueves. Estás atrapado en el ciclo de la validación externa. Has entregado las llaves de tu estabilidad emocional a personas que no te conocen y a las que no les importas. Mides tu valor en números digitales, en me gusta, en visualizaciones, en comentarios. Si el mundo te aplaude, te sientes un dios. Si el mundo te ignora, te sientes una basura. ¿Te das cuenta de la esclavitud que eso implica? Has construido tu casa sobre arenas movedizas. No tienes una base sólida de respeto propio, porque el respeto propio solo se gana haciendo cosas difíciles, cumpliendo tu palabra, actuando con honor cuando nadie te ve. Y tú llevas demasiado tiempo rompiendo las promesas que te haces a ti mismo. Cada vez que dices mañana empiezo y no empiezas, te haces un corte en el alma. Cada vez que dices voy a dejar esto y no lo dejas, pierdes autoridad sobre ti mismo. Tu cerebro te observa. Tu cerebro sabe que eres un mentiroso. Y por eso no tienes confianza. La confianza no es un sentimiento mágico que cae del cielo, es la reputación que tienes contigo mismo. Y ahora mismo, tu reputación interna está por los suelos. Te ves a ti mismo como alguien poco fiable. Por eso sientes esa inseguridad crónica. Por eso dudas de cada decisión. Porque en el fondo, sabes que cuando la presión aumente, cuando el fuego se acerque, te doblarás. No confías en tu propia estructura porque sabes que está hecha de paja, no de ladrillo. Sientes el peso de la deriva. La deriva es esa fuerza invisible que te empuja suavemente fuera del curso. No es un empujón violento, es una corriente lenta. Un día no vas al gimnasio. No pasa nada, piensas. Al otro día comes mal. No es gran cosa. Al siguiente, dejas ese proyecto importante para ver una serie. Y así, centímetro a centímetro, día a día, te alejas de la orilla que querías alcanzar. Pasan los meses, pasan los años, y un día despiertas. Te miras al espejo y no reconoces a la persona que te devuelve la mirada. Ves a alguien cansado, con los ojos apagados, con el cuerpo flácido y el espíritu roto. Y te preguntas, ¿cómo he llegado aquí? No llegaste por una gran tragedia. Llegaste por 1000 pequeñas renuncias. Llegaste porque elegiste lo fácil 1000 veces seguidas. Tu mente está fragmentada. Es como un espejo roto en el suelo. Cada fragmento refleja una distorsión de la realidad. Tienes el fragmento del miedo, que te dice que todo va a salir mal, activando tu amígdala, inundando tu sangre de cortisol, manteniéndote en un estado de alerta constante por peligros que no existen. Tienes el fragmento del deseo, que te empuja a consumir, a comprar cosas que no necesitas, a buscar placeres sensoriales que se desvanecen en segundos y te dejan más vacío que antes. Tienes el fragmento del ego, que te obliga a compararte con los demás, a sentir envidia, a querer demostrar que eres mejor, más listo, más exitoso, en una carrera interminable donde la línea de meta siempre se mueve. Estás agotado, pero no es un agotamiento físico por haber construido algo grandioso. Es un agotamiento nervioso. Es el cansancio de sostener una máscara. Es el cansancio de fingir que tienes el control cuando sabes que el volante se ha soltado. Tu energía mental se filtra por todas esas grietas. Te cuesta tomar decisiones simples.
Sufres de fatiga de decisión antes del mediodía. Tu fuerza de voluntad es como una batería vieja que ya no retiene la carga. Al 10% te apagas. Y en ese estado de debilidad, eres presa fácil. Eres presa de los algoritmos, presa de la publicidad, presa de las manipulaciones de otros, presa de tus propios bajos instintos. Observa tu postura ahora mismo. Observa tu respiración. Probablemente es superficial, atrapada en la garganta. Tu cuerpo está reflejando tu estado mental, contraído, defensivo, cerrado. No estás ocupando tu espacio en el mundo. Te estás haciendo pequeño para que no te golpeen. Pero la vida golpea más duro a los que se encogen. La vida no tiene piedad con la víctima profesional. Y tú has adoptado, sin quererlo, la mentalidad de la víctima. Crees que las cosas te pasan a ti. Culpas a la economía, culpas a tus padres, culpas a tu pareja, culpas al clima, culpas a la falta de tiempo. La culpa es tu mecanismo de defensa favorito para no asumir la responsabilidad radical de tu existencia. Porque si la culpa es de fuera, tú no tienes que cambiar. Si la culpa es del sistema, tú puedes seguir siendo un niño enfadado. Es una jaula cómoda, pero es una jaula al fin y al cabo. Hay una desconexión profunda entre lo que sabes que deberías hacer y lo que haces. Esa brecha es donde vive tu sufrimiento. Sabes que deberías comer alimentos que nutran tu cuerpo, pero comes basura que te inflama y te nubla el pensamiento. Sabes que deberías leer, aprender, expandir tu mente, pero pasas horas haciendo scroll infinito, viendo vídeos de 15 segundos que reducen tu capacidad de atención a la de un pez dorado. Sabes que deberías salir a caminar, a que te dé el sol, a mover la sangre, pero te quedas sentado bajo luces artificiales, encorvado, estancado. Esa disonancia cognitiva te está desgarrando por dentro. Cada vez que actúas en contra de tu propio juicio, creas una fricción interna. Es como conducir un coche con el freno de mano puesto. Puedes avanzar, sí, pero huele a quemado, el motor sufre y eventualmente algo se va a romper. Y lo peor de todo es que el tiempo no se detiene. Sientes la urgencia, pero estás paralizado. Es la parálisis del análisis, la parálisis de la perfección, la parálisis del miedo. Tienes miedo de fallar, así que no lo intentas. Pero al no intentarlo, ya estás fallando. Estás fallando por omisión. Estás dejando que tu potencial se pudra. Imagina un campo fértil, capaz de dar las mejores cosechas, pero que se deja abandonado. Primero crecen las malas hierbas. Luego se seca. Luego se vuelve estéril. Esa es tu mente ahora mismo. Un terreno fértil invadido por la maleza de la preocupación trivial, del chisme, de la irrelevancia. Estás ocupado, sí, siempre estás ocupado. Pero, ¿eres productivo? ¿Estás avanzando? ¿O solo estás girando en círculos, cavando un hoyo cada vez más profundo? Sientes que te falta un ancla. En medio de la tormenta de información y exigencias del siglo XXI, te sientes zarandeado por las olas. No tienes principios innegociables. Tus valores son flexibles, cambian según con quién estés o que sea lo más conveniente en el momento. Y quien no tiene principios firmes, no tiene columna vertebral. Eres un camaleón social, adaptándote para caer bien, para no causar conflicto, perdiendo tu identidad en el proceso. Te has diluido tanto para encajar en los moldes de los demás que ya no sabes qué forma tienes. Has vendido tu autenticidad por aprobación. Y el precio ha sido tu paz mental. Esta es la realidad cruda. No hay música inspiradora que arregle esto. No hay una frase bonita que cure esta gangrena. Estás en una guerra y la estás perdiendo. El enemigo no está afuera. El enemigo no es el gobierno, ni tu jefe, ni tus deudas. El enemigo está dentro de las murallas. El enemigo comparte tu cama,
come de tu plato y habla con tu voz. El enemigo es esa parte de ti que prefiere la comodidad a la grandeza, la excusa a la acción, el sueño a la vigilia. Y mientras no reconozcas la gravedad de esta herida, mientras sigas poniéndole parches temporales y buscando alivio rápido, seguirás sangrando. Seguirás siendo un espectador de tu propia vida, viendo cómo los créditos finales se acercan, aterrorizado de llegar al final y darte cuenta de que la película ni siquiera trataba sobre ti. Imagina por un momento una fortaleza construida en el borde de un acantilado de granito negro. Abajo, el océano ruge con una violencia incalculable. Las olas, oscuras y frías, se estrellan contra la roca una y otra vez, lanzando espuma salada hacia el cielo, erosionando la base, buscando una grieta, una debilidad. El viento aúlla, arrancando árboles de raíz, lanzando lluvia helada contra los muros de piedra. Todo fuera de esa fortaleza es caos, ruido, destrucción y furia desatada. Pero dentro de los muros, en el centro mismo de la estructura, hay una habitación. En esa habitación, el aire está quieto. Una vela arde sin parpadear. Hay silencio. Hay orden. Nada de lo que ocurre afuera, ni la tormenta más devastadora ni el mar más hambriento, puede tocar la llama de esa vela a menos que alguien, desde dentro, decida abrir la ventana. Tú eres esa fortaleza. O al menos, estás diseñado para serlo. Pero has olvidado que tienes el control de las ventanas. Has olvidado que existe un espacio inviolable dentro de ti que nada ni nadie puede perturbar sin tu permiso explícito. Esta es la verdad fundamental que separa al animal reactivo del ser humano soberano. Entre el estímulo y la respuesta existe un espacio. Un microsegundo de libertad absoluta. En ese espacio reside tu poder. En ese espacio reside tu libertad. La mayoría vive y muere sin haber habitado jamás ese espacio, arrastrados por la corriente de sus propios impulsos biológicos, respondiendo a cada provocación como un perro que ladra cuando suena el timbre. Pero tú tienes la capacidad de habitar ese espacio, de expandirlo, de convertir ese segundo en una eternidad de claridad antes de actuar. Tu cerebro, esa máquina antigua y paranoica, está cableado para confundir la incomodidad con la muerte. Cuando alguien te insulta, cuando un proyecto fracasa, cuando pierdes dinero, tu sistema límbico, la parte más primitiva de tu cráneo, enciende las alarmas de incendio. Inunda tu sangre de cortisol y adrenalina. Sientes el calor subir por el cuello, las manos se te tensan, la visión se te estrecha. Tu biología te grita que estás bajo ataque, que debes luchar o huir, que tu supervivencia está en juego. Pero eso es una alucinación evolutiva. Un insulto no te quita un brazo. Un fracaso no te mata de hambre. Una crítica no te hace sangrar. El daño real es cero. El daño percibido lo es todo. Y el sufrimiento, ese dolor mental que te retuerce el estómago durante días, no proviene del evento en sí, sino de la historia que te cuentas sobre el evento. Observa la mecánica de tu propia mente. Cuando ocurre algo malo, tu mente inmediatamente le pega una etiqueta. Dices, esto es terrible, esto es injusto, no puedo soportarlo. Esa etiqueta es el veneno. El evento es neutro. El evento es solo átomos moviéndose, gente hablando, dinero cambiando de manos, células mutando. El universo es indiferente, no conspira contra ti, simplemente sucede. La lluvia no cae para mojarte, simplemente cae. El tráfico no se detiene para frustrarte, simplemente es tráfico. Pero tú, en tu arrogancia, crees que todo se trata de ti. Tomas hechos impersonales y los conviertes en agravios personales. Y al hacerlo, abres las puertas de tu fortaleza y dejas que la tormenta entre, apague la vela y destroce tu paz interior. Tienes que entender que no puedes controlar lo que sucede fuera de los muros. No controlas la economía, no controlas el clima, no controlas el tráfico, no controlas lo que la gente piensa de ti,
Ni siquiera controlas plenamente tu propio cuerpo, que enferma y envejece sin pedirte permiso. Intentar controlar estas cosas es como intentar detener una ola con las manos. Acabarás agotado, ahogado y derrotado. La única cosa, la única posesión verdadera que tienes en este mundo, es tu propia mente. Es tu capacidad de emitir un juicio o de abstenerte de hacerlo. Es tu capacidad de mirar el caos a los ojos y decir, esto es lo que es, y nada más. Cuando comprendes esto, dejas de ser un esclavo. Porque el hombre que necesita que el mundo se comporte de cierta manera para estar tranquilo es un prisionero. Si tu paz depende de que tu pareja esté de buen humor, de que tu jefe te reconozca, de que el clima sea agradable o de que tu equipo gane, entonces eres un títere. Cualquiera puede tirar de tus cuerdas. Cualquiera puede hacerte bailar. Un simple comentario sarcástico de un desconocido en internet puede arruinar tu mañana. ¿Te das cuenta de lo frágil que eso te hace? Has entregado el control remoto de tus emociones a completos extraños y a circunstancias aleatorias. Has externalizado tu autoridad. Recuperar esa autoridad requiere un acto de violencia interna contra tus propios hábitos. Requiere que te conviertas en el guardián despiadado de las puertas de tu percepción. Tienes que imaginar tu mente como una ciudadela sitiada. A diario, llegan mensajeros a las puertas. Un mensajero trae noticias de una crisis global. Otro trae un rumor sobre ti. Otro trae la tentación de un placer fácil. La mayoría de la gente deja entrar a todos los mensajeros, les da de comer, los aloja y deja que siembren el pánico en la ciudad. El sabio, el que se posee a sí mismo, detiene al mensajero en la puerta. Examina el mensaje. Lo mira con frialdad quirúrgica. ¿Es esto verdad? ¿Es esto útil? ¿Está esto bajo mi control? Si la respuesta es no, el mensajero no entra. El mensaje se queda fuera, disolviéndose en la nada. No confundas esto con pasividad o insensibilidad. No se trata de ser una roca insensible. Se trata de sentir la emoción, reconocer su llegada bioquímica y luego decidir qué hacer con ella. Es la diferencia entre sentir miedo y ser un cobarde. El valiente siente el mismo miedo que el cobarde, sus manos sudan igual, su corazón late igual. Pero el valiente no deja que el miedo dicte la acción. El valiente observa el miedo, lo reconoce como una señal eléctrica y avanza a pesar de él. Tú tienes la capacidad de sentir ira, sentir cómo hierve tu sangre y, sin embargo, mantener tu voz calmada y tus acciones justas. Eso es poder. Eso es realeza. Eso es lo que significa ser un ser humano completo y no un autómata biológico. Piensa en las personas que más admiras, vivas o muertas. ¿Qué tienen en común? No es que tuvieran vidas fáciles. Al contrario, a menudo enfrentaron tragedias, traiciones, guerras y enfermedades. Lo que los hace grandes es que eran inquebrantables. Podían estar en medio del infierno y mantener la cabeza fría. Podían perderlo todo y seguir siendo dignos. Esa dignidad no venía de sus títulos ni de su dinero, venía de su negativa a ser quebrados por las circunstancias. Entendieron que el mundo puede tomar todo lo que tienes, pero no puede tomar lo que eres. Pueden encadenar tu pierna, pero no pueden encadenar tu voluntad. Pueden confiscar tus bienes, pero no pueden confiscar tu integridad. A menos, claro, que tú se la entregues. Y se la entregas cada vez que te quejas. La queja es la manifestación vocal de tu impotencia. Cuando te quejas del tráfico, estás declarando que el mundo debería ajustarse a tu horario. Cuando te quejas de la política, estás gastando energía mental en algo que no estás cambiando con tus lamentos. Cada queja es una fuga de energía vital. Es como cortarte una arteria y ver cómo tu fuerza se escapa. Imagina cuánto poder tendrías si toda la energía que usas para resistirte a la realidad, para desear que las cosas fueran diferentes,
la usarás para navegar la realidad tal como es. Deja de discutir con lo que ya ha sucedido. Lo que ha pasado es inalterable, es tan duro y fijo como el granito. Aceptarlo no significa que te guste. Significa que dejas de pelear contra fantasmas y empiezas a lidiar con los hechos. Esta aceptación radical, este amor al destino, es la armadura más impenetrable que existe. Imagina que en lugar de esperar que todo salga bien, aceptas de antemano que habrá dificultades. Imagina que ves los obstáculos no como barreras injustas, sino como el material de entrenamiento necesario para tu desarrollo. El fuego necesita combustible para arder. El viento necesita resistencia para empujar. Tú necesitas la adversidad para saber de qué estás hecho. Sin el peso de la gravedad, tus músculos se atrofian. Sin el peso de la dificultad, tu carácter se disuelve. No pidas una carga más ligera, pide una espalda más fuerte. No busques un mar en calma, construye un barco más resistente. Tu mente racional, esa parte evolucionada de tu corteza prefrontal, es el único capitán legítimo de tu barco. Pero a menudo está dormida, drogada por la distracción, o intimidada por los gritos de la tripulación amotinada, tus pasiones, tus miedos, tus deseos. Tienes que despertar al capitán. Tienes que restablecer la jerarquía interna. Cuando surge un impulso, el deseo de comer lo que no debes, de decir lo que no debes, de rendirte cuando duele, debes ser capaz de mirarlo y decir, te veo, te siento, pero yo no soy tú. Yo soy el que decide. Ese desapego, esa capacidad de observar tus propios procesos mentales como si fueras un científico estudiando un espécimen en un laboratorio, es la llave de la maestría. No eres tus pensamientos. Eres el observador de tus pensamientos. Eres la conciencia detrás del ruido. Los pensamientos son como nubes que pasan por el cielo, algunas son negras y tormentosas, otras son blancas y ligeras. Pero tú eres el cielo. El cielo no se altera por las nubes. El cielo permanece. El cielo es vasto, inmutable, eterno. Tu problema es que te has aferrado a una nube de tormenta y crees que eres la tormenta. Suéltala. Déjala pasar. Volverá a salir el sol o vendrá otra tormenta. No importa. Tú permaneces. Esta fortaleza interior no se construye leyendo libros ni escuchando palabras bonitas. Se construye ladrillo a ladrillo, elección tras elección. Cada vez que sientes el impulso de revisar tu teléfono y resistes, pones un ladrillo. Cada vez que quieres estallar en ira y eliges el silencio, pones un ladrillo. Cada vez que sientes pereza y te levantas de todos modos, pones un ladrillo. Es un trabajo de albañilería espiritual, sucio, duro, monótono y solitario. Nadie te aplaudirá por contener tu lengua. Nadie te dará una medalla por controlar tu temperamento en una reunión difícil. Pero tú lo sabrás. Y esa satisfacción silenciosa, esa sensación de peso y solidez en tu pecho, vale más que todos los aplausos del mundo. Estás construyendo algo que la muerte puede destruir, sí, pero que la vida no puede corromper. El mundo moderno está diseñado para desmantelar tu fortaleza. Está diseñado para hacerte sentir incompleto, asustado y dependiente. Te bombardean con mensajes que dicen que necesitas más para ser feliz. Más cosas, más fama, más placer. Pero la verdadera riqueza es la autarquía, la autosuficiencia del alma. El hombre que necesita poco es el más libre de todos. Si no deseas nada que no dependa de ti, eres invencible. ¿Cómo se puede chantajear a un hombre que no desea nada que tú puedas darle y no teme nada que tú puedas quitarle? Ese hombre es un rey, incluso si camina en harapos. Ese hombre es libre, incluso si está en cadenas. Esa libertad es posible para ti. No en un futuro lejano, no después de 10 años de meditación en una montaña, sino ahora mismo, en este preciso instante.
Tienes el poder de cambiar tu opinión sobre este momento. Tienes el poder de aceptar este momento tal como es, sin juzgarlo, sin resistirte. Siente el peso de tu cuerpo. Siente el aire en tus pulmones. Todo lo que necesitas está aquí. El pasado es memoria, el futuro es imaginación. Solo existe este eterno presente. Y en este presente, si tomas el mando de tu propia mente, si decides ser el guardián de tu propia ciudadela, nada puede hacerte daño. Eres intocable. Eres una roca en el océano. Deja que las olas golpeen. Tú permaneces. Todo lo que has creído sobre tu realidad hasta este momento es una alucinación controlada. Crees que tus ojos son ventanas transparentes al mundo, pero no lo son. Son proyectores. No ves lo que hay ahí fuera, ves lo que tu cerebro predice que hay ahí fuera. Tu mente toma fragmentos de luz, sonido y presión, y construye una simulación en tiempo real basada en tus miedos pasados, tus traumas infantiles y tus sesgos cognitivos. Vives dentro de un teatro oscuro donde tú eres el guionista, el director y el único espectador, pero has olvidado que tienes el guión en la mano. Has estado reproduciendo una película de terror, una tragedia donde eres la víctima, una historia de escasez y peligro inminente. Y tu cuerpo, obediente como un perro fiel, reacciona a esa película. Tu corazón se acelera, tu estómago se cierra, tus músculos se tensan, no porque el peligro sea real, sino porque la película que proyectas en tu cráneo es aterradora. El cambio radical, el giro tectónico que necesitas dar hoy, no es cambiar el mundo. El mundo es demasiado vasto, demasiado antiguo y demasiado indiferente para que tú lo cambies con tus berrinches. El cambio ocurre en la sala de proyección. Tienes que arrancar la película de la víctima y quemarla. Tienes que entender que cada evento que te sucede es neutral hasta que tú decides qué significa. Un despido laboral es solo un cese de contrato. Tú le añades la historia de soy un fracaso. Una ruptura es solo una separación física. Tú le añades la historia de nadie me amará nunca. El tráfico es solo coches parados. Tú le añades la historia de el universo me está faltando al respeto. Esas historias son las que te matan. Esas narrativas son las cadenas que te atan al suelo. El evento es el peso, la historia es cómo decides cargarlo. Imagina que tienes unas gafas sucias, manchadas de grasa y barro. Todo lo que ves a través de ellas parece oscuro, borroso y hostil. Te pasas la vida intentando limpiar el mundo, gritándole al sol para que brille más, exigiendo a la gente que sea más clara. Pero el problema nunca estuvo fuera. El problema está en la lente. Tienes que limpiar la lente. Tienes que calibrar tu instrumento de percepción. Esto no es poesía barata, es neurobiología dura. Tu sistema de activación reticular, esa red de neuronas en la base de tu cerebro, actúa como un portero de discoteca. Solo deja pasar la información que confirma tus creencias actuales. Si crees que el mundo es un lugar miserable, tu cerebro escaneará el entorno buscando miseria, ignorando obsesivamente cualquier rastro de bondad o oportunidad. Si cambias la creencia, el portero cambia las reglas. De repente, donde antes veías un muro, ahora ves una puerta. Donde antes veías un insulto, ahora ves una oportunidad para practicar la paciencia. Este es el arte de la alquimia mental. Los antiguos alquimistas buscaban transformar el plomo en oro. Tú vas a hacer algo mucho más valioso, vas a transformar la adversidad en combustible. Imagina tu vida como un fuego furioso. Un fuego real no discrimina lo que le echas. Si le echas madera de roble, arde. Si le echas muebles viejos, arde. Si le echas basura, arde más fuerte. El fuego toma todo lo que toca y lo convierte en sí mismo. Esa debe ser tu mente. Todo lo que te sucede es material. ¿Te han traicionado? Bien. Material para aprender a ser autosuficiente y perdonar.
¿Has perdido dinero? Bien. Material para aprender austeridad y reconstruir con más inteligencia. ¿Te has enfermado? Bien. Material para valorar tu cuerpo y practicar la fortaleza física. No existe tal cosa como un mal momento para el hombre que ha dominado esta perspectiva. Solo hay material. La mayoría de la gente vive esperando que las condiciones sean perfectas para actuar, para ser felices, para estar en paz. Seré feliz cuando tenga ese aumento, estaré tranquilo cuando mis hijos crezcan, entrenaré cuando tenga tiempo. Es la mentalidad del esclavo que espera permiso. Tú no esperas. Tú tomas el momento presente, por imperfecto, sucio, ruidoso y doloroso que sea, y lo usas. Lo usas como un escalón. Lo usas como una pesa en el gimnasio. Si el peso es ligero, lo levantas fácil. Si el peso es brutal, te obliga a hacerte más fuerte. De cualquier manera, tú ganas. El obstáculo nunca bloquea el camino, el obstáculo se convierte en el camino. Observa cómo cambia tu química interna cuando adoptas esta postura ofensiva ante la vida. Cuando dejas de huir del dolor y te giras para enfrentarlo, la ansiedad se disipa. La ansiedad es la brecha entre el ahora y el ojalá fuera diferente. Cuando eliminas el ojalá fuera diferente y abrazas el esto es lo que hay, y voy a trabajar con ello, la brecha se cierra. Sientes una oleada de poder frío y tranquilo. Dejas de ser una hoja arrastrada por el viento y te conviertes en el viento. Dejas de preguntar por qué a mí y empiezas a decir pruébame. Es un desafío directo a la existencia. Es mirar al caos a los ojos y sonreír, no con alegría ingenua, sino con la sonrisa depredadora de quien sabe que va a devorar la dificultad para cenar. Tienes que reprogramar tu respuesta automática ante la fricción. Ahora mismo, tu cerebro está cableado para buscar comodidad. Cuando sientes frío, buscas calor. Cuando sientes hambre, buscas comida. Cuando sientes aburrimiento, buscas el teléfono. Tienes que romper ese circuito. Tienes que empezar a buscar la fricción voluntariamente. Tienes que enamorarte del proceso de resistencia. Imagina un piloto de avión. Cuando el viento sopla en contra, el avión se eleva. Sin la resistencia del aire, no hay vuelo. Tu carácter es igual. Necesita la resistencia de los problemas, de la gente difícil, de las situaciones injustas, para elevarse. Sin esa fricción, solo eres un trozo de metal en la pista. Deja de rezar por una vida fácil. Una vida fácil produce mentes débiles, cuerpos flácidos y espíritus quebradizos. Agradece la dificultad. Agradece que el camino sea empinado, porque eso significa que la mayoría se rendirá, dejando la cima libre para ti. Este cambio de perspectiva requiere una vigilancia constante. No es algo que haces una vez y te olvidas. Es una disciplina momento a momento. Tienes que estar de guardia en la torre de tu mente. Cada vez que sientas esa contracción en el pecho, esa punzada de ira o autocompasión, tienes que detenerte. Tienes que atrapar ese pensamiento en el aire antes de que toque el suelo y eche raíces. Tienes que interrogarlo. ¿Es esto útil? ¿Me ayuda esto a ser quien quiero ser? Si la respuesta es no, tienes que tener la crueldad necesaria para ejecutar ese pensamiento en el acto. Reemplázalo con una verdad pragmática. No te digas mentiras positivas. No te digas, todo es maravilloso cuando tu vida es un desastre. Dite la verdad, esto es duro, esto duele, pero tengo la capacidad de soportarlo y la inteligencia para resolverlo. Piensa en la metáfora del jugador de ajedrez. El novato se frustra cuando pierde una pieza. Se enfada, culpa al tablero, culpa al oponente. El gran maestro no tiene emociones hacia las piezas perdidas. Solo mira el tablero tal como está ahora.
No importa qué jugada hiciste hace 10 minutos, esa jugada ya es historia antigua. Lo único que importa es, dada la posición actual de las piezas, ¿cuál es el mejor movimiento posible? Tu vida es ese tablero. Tal vez has perdido tu reina, tus caballos, tus torres. Tal vez solo te quedan unos pocos peones y el rey expuesto. No importa. Llorar por las piezas perdidas no las traerá de vuelta. Enfurecerte no cambiará la posición. Lo único que tienes es el siguiente movimiento. Haz el mejor movimiento posible con lo que te queda. Eso es todo lo que se te pide. Eso es excelencia. Tienes que aprender a ver la ventaja oculta en cada desastre. Esto es contraintuitivo. Tu cerebro reptiliano solo ve amenaza. Pero tu cerebro superior, tu corteza prefrontal, tiene la capacidad de reencuadrar. Si pierdes tu trabajo, la amenaza es la falta de dinero. La ventaja oculta es la libertad total, el tiempo para reinventarte, la presión necesaria para emprender ese proyecto que posponías. Si te rompes una pierna, la amenaza es el dolor y la inmovilidad. La ventaja oculta es el tiempo para leer, para fortalecer tu mente, para desarrollar paciencia. Siempre hay una moneda de dos caras. La mayoría de la gente mira la cara oxidada y llora. Tú tienes que tener la destreza mental para darle la vuelta a la moneda y encontrar el oro en el reverso. No es optimismo ciego, es pragmatismo despiadado. Es negarse a perder. La gente habla de suerte. Olvida esa palabra. La suerte es para los que no tienen un plan. Lo que tú buscas es la preparación oportunista. Cuando cambias tu filtro mental, empiezas a ver que el mundo está repleto de recursos que antes eras demasiado ciego para ver. Ves conexiones donde otros ven caos. Ves lecciones donde otros ven castigos. Te vuelves un estudiante voraz de la realidad. Cada persona que conoces, incluso el necio más insoportable, se convierte en un maestro. El necio te enseña cómo no ser. El tirano te enseña el valor de la libertad. El mentiroso te enseña el valor de la verdad. Todo el mundo trabaja para ti, incluso si no lo saben. Todo el universo se convierte en tu gimnasio personal, diseñado específicamente para tu entrenamiento. Y aquí entra el concepto de la muerte como consejera. No como algo macabro, sino como la herramienta definitiva de perspectiva. Cuando un problema te parezca gigante, cuando sientas que el mundo se acaba porque alguien no respondió a tu mensaje o porque rayaron tu coche, haz un zoom hacia afuera. Imagina tu vida desde la perspectiva de 1000 años en el futuro. Nadie recordará tu nombre. Nadie recordará tu problema. Tu coche será polvo. Tus huesos serán polvo. Esta ciudad será ruinas. En la escala cósmica, tu drama es irrelevante. Esto puede sonar deprimante para el ego, pero es increíblemente liberador para el espíritu. Si nada importa tanto, entonces eres libre. Libre del ridículo, libre del miedo al fracaso, libre de la opinión ajena. Eres un destello de conciencia entre dos eternidades de oscuridad. ¿Vas a gastar ese destello preocupándote por tonterías? ¿Vas a gastar tu breve turno en la existencia estando ofendido? Esa visión panorámica te devuelve la sobriedad. Te das cuenta de que la mayoría de las cosas por las que sufres son imaginarias. Son sombras en la pared. Y al darte cuenta, el peso se levanta de tus hombros. Puedes caminar más ligero. Puedes reírte de la absurdidad de todo. Esa risa no es cínica, es la risa del guerrero que sabe que la batalla es real, pero que el resultado final, la muerte, ya está escrito, así que lo único que queda es luchar con estilo, con honor y con una ferocidad alegre. Tienes que empezar a hablarte a ti mismo de una manera diferente. Tu diálogo interno es el software que ejecuta tu vida. Si tu código está lleno de errores, el programa fallará. Elimina palabras como necesito,
debo, tengo que. Reemplázalas por elijo, quiero, decido. No tengo que ir a trabajar, sino decido ir a trabajar para generar recursos para mi misión. No tengo que soportar esto, sino elijo enfrentar esto para probar mi temple. Ese cambio lingüístico sutil te devuelve la agencia. Pasas de ser una víctima de las circunstancias a ser el arquitecto de tu destino. Recuperas el mando. Dejas de ser pasivo. Visualiza tu mente como un jardín. Si no plantas flores, crecerán malas hierbas. No tienes que hacer nada para que crezcan las malas hierbas de la negatividad, el miedo y la duda. Crecen solas, alimentadas por la entropía y el descuido. Para tener un jardín ordenado, productivo y bello, tienes que trabajar. Tienes que arrancar lo que no sirve. Tienes que regar lo que quieres que crezca. Este shift mental es ese trabajo de jardinería. Es levantarte cada mañana y decidir conscientemente qué semillas vas a regar hoy. ¿Vas a regar la semilla del resentimiento por algo que pasó hace 10 años? ¿O vas a regar la semilla de la gratitud por estar vivo hoy? La elección es tuya y la haces cada segundo, con cada pensamiento que permites. La realidad es maleable. No la física, sino tu experiencia de ella. Dos hombres pueden estar en la misma prisión. Uno ve barro en el suelo y llora. El otro mira las estrellas a través de los barrotes y sueña. La prisión es la misma. Las paredes son igual de frías. La comida es igual de mala. Pero uno vive en el infierno y el otro vive en una aventura del espíritu. Tú tienes esa capacidad. Tú tienes la llave de tu propia celda. La llave no es de metal, es de pensamiento. Gira la llave. Abre la puerta. Sal de la oscuridad de tu propia interpretación negativa y entra en la luz de la aceptación radical y la acción focalizada. Este es el secreto que los grandes líderes, los grandes artistas y los grandes pensadores han conocido a lo largo de los siglos. No es que no sintieran dolor. Es que decidieron que el dolor no tendría la última palabra. Decidieron que su voluntad era más fuerte que su entorno. Decidieron que, aunque el mundo pudiera romper sus cuerpos, jamás obtendría la sumisión de sus mentes. Y tú, que estás escuchando esto, tienes el mismo hardware, la misma capacidad cerebral, el mismo potencial latente. Solo te falta la decisión. La decisión irrevocable de dejar de ser un espectador y empezar a ser el protagonista. No mañana. Ahora. En este preciso segundo, mientras respiras, puedes decidir ver todo esto de otra manera. Puedes decidir que todo lo que te ha pasado hasta hoy, bueno y malo, ha sido solo el entrenamiento para lo que vas a hacer a continuación. Las ideas son fantasmas. La filosofía, si se queda en la mente, es solo entretenimiento intelectual. Una forma sofisticada de masturbación mental que te hace sentir superior sin cambiar absolutamente nada de tu realidad física. Puedes memorizar todos los aforismos, puedes citar a todos los emperadores muertos, pero si tus acciones siguen siendo las de un cobarde indisciplinado, entonces no eres un filósofo, eres un bibliotecario de tu propia desgracia. El conocimiento no es poder, el conocimiento es potencia. La ejecución es poder. Y la ejecución requiere un protocolo, una estructura rígida que sostenga tu voluntad cuando la motivación se evapore. Porque la motivación se evaporará. Es un gas volátil. Lo que necesitas es disciplina, que es un sólido, frío y duro como el hierro. Todo comienza en el instante en que abres los ojos. Ese primer segundo del día es la batalla de las termópilas de tu existencia. Suena la alarma. Tu cerebro, inundado de melatonina y buscando comodidad, te suplica 5 minutos más. Te dice que hace frío fuera de las sábanas, que estás cansado, que te mereces descansar. Si cedes, si negocias con tu debilidad en el primer segundo del día, ya has perdido. Has entrenado a tu mente para saber que tu palabra no vale nada.
Pero si te levantas, si te lanzas fuera de la cama como si las sábanas estuvieran en llamas, ganas la primera victoria. Y aquí es donde la mayoría comete el suicidio espiritual, estiran la mano hacia el teléfono. No lo toques. Ese rectángulo negro es un portal al caos. Si lo primero que haces es revisar notificaciones, correos o redes sociales, estás permitiendo que el mundo entero entre en tu habitación y te dicte cómo sentirte. Estás reaccionando en lugar de actuar. Estás regalando tu dopamina, esa moneda preciosa de concentración, a extraños que no te importan. Mantén el teléfono apagado o en otra habitación. Reclama la primera hora del día para ti. Es territorio sagrado. En ese silencio, antes de que el sol salga, te encuentras con la realidad desnuda. Tienes que someter al cuerpo antes de que el cuerpo te someta a ti. El agua fría es tu bautismo diario. No lo haces por salud, aunque la tenga, lo haces por psicología. Entrar bajo un chorro de agua helada cuando tu cuerpo pide calor es un acto de dominio. Tu respiración se corta, tu piel se eriza, tu mente grita. Pero tú permaneces. Tú controlas la respiración. Le estás enseñando a tu sistema nervioso que tú estás al mando, no tus reflejos. Sales de ahí despierto, con la sangre bombeando, listo para matar o morir. En ese estado de alerta, no te lances a la ocupación ciega. Tienes que anticipar el golpe. Visualiza el día que tienes por delante. No como un optimista ingenuo que espera que todo salga bien, sino como un estratega que inspecciona el terreno. Piensa en las personas difíciles con las que te vas a cruzar. Piensa en los problemas que van a surgir. Piensa en tu propia pereza, en tu propia ira. Míralos antes de que sucedan. Hoy me encontraré con el ingrato, el violento, el traidor. No para tener miedo, sino para que cuando suceda, no te sorprenda. Ah, aquí estás. Te estaba esperando. Ya has vivido el desastre en tu mente, así que cuando llega en la realidad, es solo un eco. Has blindado tu mente. Has puesto los cerrojos en las puertas de tu ciudadela. Ahora estás listo para salir al mundo, no como una víctima, sino como un guerrero que entra en la arena con la espada desenvainada. Ahora llega el momento del trabajo profundo. La sociedad moderna está diseñada para fragmentar tu atención en 1000 pedazos irrelevantes. La multitarea es el cáncer de la excelencia. Si quieres construir algo que valga la pena, si quieres dejar una cicatriz en el universo, tienes que ser capaz de concentrarte en una sola cosa con una intensidad láser hasta que la termines. Elige la tarea más difícil, la que más te asusta, la que has estado posponiendo. Esa es la que importa. Todo lo demás es ruido administrativo. Bloquea todo. Cierra la puerta. Ponte auriculares con ruido blanco si es necesario. Y ataca esa tarea. Sentirás resistencia. Tu cerebro, adicto a la novedad barata, empezará a picarte. Querrá revisar el correo, querrá un café, querrá levantarse. Sentirás una incomodidad física, casi dolorosa, en el lóbulo frontal. Ese es el dolor de la concentración. Es el mismo dolor que sientes en los músculos cuando levantas una pesa pesada. No huyas de él. Abrázalo. Ese dolor es la debilidad abandonando tu mente. Es la neuroplasticidad en acción. Estás recableando tu cerebro para la profundidad en un mundo de superficialidad. Si logras atravesar esa barrera de los primeros 20 minutos de agitación, entrarás en un estado de flujo. El tiempo desaparecerá. El yo desaparecerá. Solo quedará la acción. Ahí es donde viven los maestros. Ahí es donde se crea el arte, donde se construyen los imperios. No pares hasta que hayas cumplido tu misión. No te levantes de la silla hasta que hayas sangrado sobre el papel. La comida no es entretenimiento, es combustible.
No comas hasta quedar en coma. Come para tener energía. La gente usa la comida para anestesiarse, para huir del aburrimiento o de la ansiedad. Tú no. Tú comes con la precisión de un ingeniero que llena el tanque de un Fórmula 1. Si metes basura en el sistema, obtendrás un rendimiento de basura. La niebla mental que sientes por la tarde, esa pesadez que te hace inútil después de las 3, es culpa tuya. Es el precio que pagas por tu indisciplina glotona. Mantén el hambre ligera. El león hambriento caza, el león lleno duerme. Mantén un poco de ese filo, de esa urgencia biológica. Te mantiene agudo. Te mantiene peligroso. A medida que el día avanza, el caos inevitablemente te golpeará. Planes que fallan, gente que no cumple, tecnología que se rompe. Aquí es donde aplicas tu entrenamiento. En lugar de reaccionar con ira, haces una pausa. Utilizas ese espacio sagrado entre estímulo y respuesta. Te haces la pregunta de oro: ¿tengo control sobre esto? Si el servidor se cae, no tienes control. Si el cliente grita, no tienes control sobre sus cuerdas vocales. Tienes control sobre tu respuesta. Tienes control sobre tu dignidad. En ese momento, conviertes el obstáculo en un juego. ¿Qué tan tranquilo puedo permanecer mientras todos a mi alrededor pierden la cabeza? Te conviertes en el ojo del huracán. Esa calma no es pasividad, es una demostración de fuerza tan abrumadora que aterra a los débiles. La gente respeta al que no se rompe. La gente sigue instintivamente al que mantiene la compostura cuando el edificio está ardiendo. Sé ese hombre. Sé la roca contra la que se rompen las olas de la histeria colectiva. Y cuando el sol se pone, no te derrumbes frente a la televisión para parar tu cerebro. Ese es el camino del zombi. El guerrero necesita revisar la batalla. Necesitas un momento de soledad absoluta, lejos de las pantallas, lejos de las voces de otros. Toma un papel y un bolígrafo. La escritura a mano conecta con tu cerebro de una manera que el teclado no puede. Es visceral. Es real. Y sométete a un interrogatorio despiadado. No escribas: querido diario, hoy me sentí triste. Eso es infantil. Escribe como un general redactando un informe de campo. ¿Qué hice bien hoy? ¿Dónde mostré coraje? ¿Dónde mostré templanza? Y lo más importante, ¿dónde fallé? ¿En qué momento perdí los estribos? ¿En qué momento fui perezoso? ¿En qué momento dejé que el miedo dictara mi acción? Sé brutalmente honesto. Nadie más va a leer esto. Es entre tú y tu conciencia. Si fuiste un cobarde, escríbelo: hoy fui un cobarde cuando no defendí mi opinión en la reunión. Verlo escrito duele. Y debe doler. Ese dolor es el cincel que esculpe tu carácter. Si no examinas tu día, estás condenado a repetir los mismos errores mañana. Estás condenado a caminar en círculos hasta la tumba. Pero si lo examinas, si extraes la lección, conviertes el error en sabiduría. Mañana serás un poco más inteligente, un poco más fuerte, un poco más difícil de matar. Desengánchate del mundo progresivamente. La luz azul de las pantallas engaña a tu cerebro, haciéndole creer que es mediodía, suprimiendo la melatonina, destruyendo la arquitectura de tu sueño. Y el sueño no es un lujo, es la base biológica de tu autocontrol. Si duermes mal, tu corteza prefrontal, la parte de tu cerebro responsable de la disciplina y la fuerza de voluntad, se desconecta. Te despiertas siendo un niño impulsivo. Protege tu sueño como protegerías a tus hijos. Oscuridad total. Silencio. Frío. Antes de cerrar los ojos, haz el último ejercicio. El más difícil. Imagina que no vas a despertar. No es una metáfora mórbida. Es una posibilidad estadística real.
Miles de personas se fueron a dormir anoche con planes para hoy y nunca despertaron. Tú no eres especial. Tú no tienes un contrato firmado con la eternidad. Imagina que este colchón es tu lecho de muerte. Imagina que exhalas tu último aliento. ¿Estás en paz con lo que hiciste hoy? ¿Quedaron palabras importantes sin decir? ¿Quedaron acciones nobles sin hacer? ¿Te vas con la conciencia limpia de haber dado todo, o te vas con el peso del potencial desperdiciado? Si sientes ese peso, bien. Úsalo. Deja que te aterrorice. Deja que te sacuda. Prométete a ti mismo que, si la fortuna te concede el milagro de abrir los ojos una vez más mañana por la mañana, no desperdiciarás ni un solo segundo. Vivirás con una urgencia feroz. Amarás con intensidad. Trabajarás con pasión. Dejas ir el día. Ya no te pertenece. Pertenece al pasado, a la muerte. Lo único que te queda es la esperanza de un nuevo amanecer y la determinación de ser mejor. Cierras los ojos. Todo se apaga. Te entregas a la pequeña muerte del sueño, sabiendo que has luchado el buen combate, que has mantenido la línea, que has sido, por un día más, el capitán de tu alma. Pon tu mano sobre el pecho y siente ese golpe rítmico bajo la piel. No es solo un latido, es un reloj de cuenta regresiva que avanza hacia el silencio y que jamás podrás rebobinar. Un día, mucho más pronto de lo que crees, esa música se detendrá. La pantalla se irá a negro y tu turno en este mundo habrá terminado para siempre. Tienes una sola vida, una sola oportunidad, y se está agotando ahora mismo mientras me escuchas. La pregunta no es si vas a morir, sino si tendrás el coraje de vivir antes de que eso suceda. ¿Qué vas a hacer con lo que te queda?